Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que bien. Ya sé que es un mes complicado. Estamos terminando trimestre y bueno, pues espero que todos estemos bien. Bueno, vamos a comenzar la sesión de actualidad, de qué es lo que ha pasado desde el último mes que tuvimos la sesión de actualidad. Y bueno, la verdad es que os tengo que decir bueno, pues que en este mes ha habido muy poquita actividad. Es verdad que, bueno, pues al final el hecho de que tengamos las Cortes disueltas, el hecho de que tengamos un gobierno en funciones, pues al final eso nos viene bien a nosotros, al menos nos dejan un poco tranquilos esta gente que no nos deja tranquilos nunca. Y bueno, pues no sé cómo terminaremos el año, si habrá o no, bueno, investiduras, si habrá o no nuevas elecciones, etcétera. Bueno, porque al final todo eso pues nos repercutirá seguro, ¿no? Ya adelanto, bueno, pues lo veremos un poquito más adelante en las cuestiones de interés, ¿no? Que si finalmente hay investidura, pues al final todos quieren su trocito de la tarta y para lo que a nosotros nos interesa, pues veremos algunas cosas interesantes que pueden afectar en el día a día a nuestras empresas y a nuestros trabajadores, ¿vale? Bueno, ahora la avanzamos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues la verdad es que no ha ocurrido mucho, como os estoy diciendo, desde el punto de vista de la normativa jurídica de aplicación no tenemos nada realmente, tenemos esta orden por la que se establecen las competencias del SEPE, las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la financiación de programas y políticas activas de empleo, que es lo único más relevante que pueda tener o que se pueda haber publicado en este último mes. Con lo cual, bueno, pues nada, le echáis un vistazo porque ya os digo, es el boletín de 29 de septiembre, porque no ha habido más. A lo largo de este mes sí que han habido pues un montón de publicaciones de convenios, como sabéis. Al final, bueno, pues es verdad que muchas veces me pienso el indicaros algún convenio así más especial, pero es que no tiene mucho sentido, porque al final todos los convenios son especiales si forman parte de nuestro ámbito de aplicación para nuestras empresas, con lo cual, bueno, pues es verdad que no tendría ningún sentido analizar algunos convenios estatales y no analizar los provinciales o los autonómicos. Por lo tanto, bueno, pues es verdad que en ese sentido pues no analizamos nada en relación a los convenios que se publican. Es verdad que ha habido publicación de bastantes convenios y sobre todo lo que ha habido durante este mes pues ha sido convocatorias, designaciones, plazas, etcétera, nombramientos, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada, eso no tiene nada de importancia. Respecto al boletín red, pues bueno, sí que es cierto que tenemos el boletín de 16 de octubre de 2023, el boletín 13, y bueno, pues aquí tenéis un poquito el índice, ¿no? El sumario, que bueno, pues al final todo viene de la mano, es decir, es un boletín que va destinado no única y exclusivamente, bueno, pues a aclarar algunas dudas y a establecer diferentes dicciones en base, ¿no?, a las actualizaciones del contenido de los boletines anteriores, principalmente del 11, que viene a traducir, ¿no?, el Real Decreto Ley 1/2023. Entonces, bueno, pues en principio este es el contenido, los planes de igualdad para el acceso a la aplicación de las reducciones y bonificaciones, la actualización de los contenidos del boletín 11, la cotización de los alumnos que realicen prácticas formativas no remuneradas, teniendo en cuenta la disposición adicional 52 de la Ley General, qué ocurre, ¿no?, con esos periodos en situación de IT, derivada de contingencias profesionales, de nacimiento, cuidado del menor, riesgo, bueno, todo eso. Cotización de los alumnos que realizan prácticas modalidad remesa. La orden 835, que como sabéis la analizamos en la actualidad anterior, ¿no?, los desplazamientos al extranjero de personas trabajadoras que se consideran, ¿no?, en situaciones de asimiladas al alta. El servicio ACRAS, alta y consulta de incidencias a través de acredita, y luego el servicio de respuesta al mandamiento de embargo dirigido a personas o a entidades pagadoras, ¿vale? Entonces, bueno, en este sentido, ¿qué es lo que quiero que tengáis en cuenta? Bueno, al final, esta sección que tenemos de gestión, pues es verdad que también es no nos podemos parar, ¿no?, a analizar punto por punto los boletines, ¿no? Simplemente la finalidad que tenemos con esta sección es un poquito, bueno, pues hacer los recordatorios que ya vamos, por supuesto, haciendo todos los avisos que se van publicando a lo largo del día a día, os los vamos comunicando de manera puntual. Y aquí, bueno, pues la verdad es que es hacer un repaso única y exclusivamente, porque al final esto igual es muy técnico, solo los que os dediquéis a gestión sabéis perfectamente de lo que estamos hablando, ¿no?
Entonces, bueno, pues al final esta sección es única y exclusivamente al objeto de, bueno, pues que tengáis en cuenta, bueno, pues todo lo que tiene que ver con gestión y las modificaciones. Al final, os lo he dicho, durante todos estos meses, ya años que llevamos, ¿no? Al final el Boletín Red se ha convertido muchas veces en el boletín oficial del Estado, ¿no? Desde el COVID, pues sabéis que al final los boletines red pues eran como el pan nuestro de cada día, ¿no? Y al final yo siempre soy muy en ese caso, bastante díscola en la medida de que, señores, ya tenemos bastante con las normas como para que también no tengamos boletines que al final, entre que transcriben la literalidad del texto y luego pues nos están cambiando cada 2 por 3 la gestión, pues es complicadísimo realmente el día a día en la gestión. Bueno, ¿qué es lo que quiero que sepáis? Bueno, única y exclusivamente, ¿vale? Para hacer un recordatorio de este boletín, pues en principio... bueno, tener y recordar, ¿no?, que para ser beneficiario de las bonificaciones y reducciones tienen que tener las empresas evidentemente las que tengan obligación de tener los planes de igualdad, que estén obligados legalmente, convencionalmente en su implementación conforme a la Ley Orgánica 3/2007 de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, y por lo tanto esas empresas que estén obligadas a llevar un plan de igualdad, bueno, pues evidentemente al objeto de que se puedan practicar las bonificaciones y reducciones, pues se establecen todas y cada una de las circunstancias que han de tenerse en cuenta. Entonces se transcriben todas las instrucciones y todas las órdenes dadas, ¿no?, incorporadas al boletín red, y bueno, pues única y exclusivamente para que le echéis un vistazo. A partir de ahí, pues bueno, tenemos al final un boletín, ¿no?, que donde digo Diego, ¿vale? Entonces, bueno, pues como veis, lo que se hace son actualizaciones al boletín 11, avances, ¿no?, en la implementación de todas las medidas que se incorporan con el Real Decreto Ley 1/2023, y entonces, bueno, pues en este caso que se nos informa que están implementados los datos y valores necesarios para la aplicación del conjunto de las bonificaciones que vienen dadas del Real Decreto Ley 1/2023, y bueno, pues a partir de ahí pues se nos indica qué ocurre con los contratos de formación, qué ocurre con la incorporación de trabajadores como socios trabajadores o trabajadores de cooperativa y sociedades laborales. Y entonces aquí es donde indico, no donde dije, ahora digo, es decir, donde se ponía X, ahora se debe decir otra X, ¿no? Entonces, bueno, echarle un vistazo, por favor. Luego tenemos también la transformación en fijos discontinuos de contratos temporales suscritos desde el punto de vista agrario. Entonces también aquí, pues donde se decía la identificación de estas situaciones de alta, ahora se establecen otros campos, ¿vale? Después, en relación a las bonificaciones afectadas por los requisitos de inscripción en la Oficina de Empleo y Situación Laboral de Desempleado, pues exactamente igual, ¿vale? Donde decía condición de desempleado, pues ahora debe decir, y se transcribe literalmente también pues todos los valores, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, bueno, pues echarle un vistazo, porque evidentemente, vuelvo a repetir, aquellos que tengáis gestión, pues esto es que tenéis que saberlo sí o sí. Después tenemos también la corrección de determinadas altas para comunicar el número de expediente CASIA. Las altas, bueno, presentadas, ¿no?, a partir del momento en que se inició la posibilidad de identificar altas de personas trabajadoras bonificadas al amparo del Real Decreto Ley 1, pues se establecían, ¿no?, una serie de circunstancias correspondientes a las bonificaciones reguladas en los artículos 19, etcétera, ¿no? Bueno, pues aquí ahora lo que se indica es que en el caso de la disposición adicional sexta deberán ser corregidas para incluir entre los datos correspondientes el número de expediente CASIA en que se procedió a aportar la documentación acreditativa que procediera en cada caso, ¿vale? Así que, bueno, pues según lo que se indicaba en los boletines 11 y 12. En el caso de que no se proceda a hacer la citada corrección, se debe informar al SEPE al efecto de los controles que se establecen, ¿no?, de todo este tipo de situaciones. Después, en el boletín también se establece la cotización de los alumnos que realizan prácticas formativas no remuneradas conforme a la disposición adicional 52 de la Ley General de Seguridad Social. Y bueno, ¿qué eso nos dice? Pues que ante las dudas planteadas relativas a cómo se calcula la cotización durante los periodos en los que estos alumnos se encuentran en situación de IT derivada de contingencia profesional o situación de nacimiento, cuidado menor, riesgo, etcétera, pues se nos hacen las aclaraciones que se indican en el boletín, ¿no? Entonces, se nos indica cuál es la base de cotización que se va
a tener en cuenta que estará constituida por la base mínima del grupo 8 multiplicada por el número de días en que el trabajador deba realizar la práctica formativa de no encontrarse en alguna de las situaciones estas, pues el límite será la base mínima mensual del grupo 7. ¿Vale? Entonces, bueno, pues echarle también un vistazo. Se modifica también el boletín 9 para corregir las erratas en relación a los días previstos de prácticas y, en definitiva, pues igual donde decía una cosa, pues ahora debe decir otra, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, pues ya directamente, ¿no? Se nos informa de que, bueno, lo que se indicaba en el boletín 9 respecto a estas prácticas formativas no remuneradas, a la cotización, pues cuando damos de alta a los alumnos que realizan estas prácticas formativas o prácticas académicas, pues hay que indicar una serie de datos, como siempre sabéis, ¿no? Y entonces, bueno, pues en este último apartado del boletín, pues se nos indican cuáles son los datos obligatorios y los datos opcionales, perdonad, y cómo debemos de comunicar los días de prácticas, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay unas nuevas acciones a través del mecanismo, o sea, de la mecanización de días prácticas, y ahí lo tenéis, ¿vale? ¿Qué más quiero que sepáis? Bueno, pues lo que os había comentado, los desplazamientos al extranjero de personas trabajadoras al servicio de empresas que tienen y que ejercen su actividad en territorio español. Tenemos la orden 835 del 2023, que entra en vigor el día 1 de noviembre de 2023, que regula la situación asimilada al alta en la seguridad social de las personas trabajadoras desplazadas al extranjero al servicio de empresas que tienen su actividad en territorio español. Y bueno, pues en este caso se establecen 4 supuestos de situación asimilada al alta, ¿vale? Así que, bueno, echarle un vistazo. Las empresas, bueno, pues tienen un régimen transitorio para que las empresas con este tipo de trabajadoras puedan comunicar el desplazamiento a la tesorería dentro de los 6 meses posteriores a la entrada de la orden, con lo cual por eso entra ahora el día 1 de noviembre de 2023, ¿vale? Bueno, pues luego tenemos el servicio de ACRAS alta y consulta de incidencias. La presentación y resolución de las incidencias acredita debe ser realizadas exclusivamente a través de ACRAS del sistema Red Online, ¿vale? Y bueno, pues simplemente se nos informa también que en el régimen especial del mar pues se seguirán comunicando a través de los buzones acreditas que vienen indicados en los portales pertinentes, ¿vale? Y se recuerdan los buzones que están publicados en la web en el enlace buzones acredita ISM, ¿vale? Servicio de respuesta al mandamiento de embargo dirigido a personas o entidad pagadora. Bueno, importante, la orden 903-2020 se regulan las notificaciones y comunicaciones electrónicas en el ámbito de la Administración de la Seguridad Social y establece que esas notificaciones y comunicaciones se pondrán a disposición tanto del obligado a recibirlas o tanto del obligado a recibirlas como del autorizado que en cada momento tenga asignada la gestión del sistema red del código de cuenta de cotización principal, ¿vale? O en su defecto del número de seguridad social de aquel. Por otro lado, si el sujeto responsable desea que también un tercero distinto del autorizado sea el receptor de sus notificaciones, podrá realizarse también esta gestión a través del registro electrónico de apoderamiento telemático, ¿vale? Se nos recuerda que las personas o entidades que hayan recibido una orden de embargo de la tesorería en su condición de terceros posibles pagadores de las deudas de apremio están obligadas a dar cumplimiento a dicha orden con independencia de la relación que mantengan con el sujeto deudor. Y bueno, pues a este respecto, los autorizados red como posibles segundos receptores de la notificación de embargo podrán comunicar a través del nuevo servicio web respuesta al mandamiento de embargo dirigido a personas o entidades pagadoras la actuación practicada en cumplimiento de la notificación, ¿vale? Así que bueno, pues aquí también es la última parte del boletín, tenemos para evacuar, ¿no?, los requerimientos de embargo que sean pertinentes, ¿vale? Bueno, pues esto respecto al boletín 13, ¿vale? De 16 de octubre. Y luego, bueno, pues en este caso vamos ya a entrar en las cuestiones de interés. Bueno, fijaros, aquí os he seleccionado una serie de noticias, ¿no?, que quiero, bueno, pues comentar un poquito con vosotros. Bueno, mueren 458 trabajadores en accidente laboral hasta agosto, 90 menos que en el 2022. Al final, bueno, es una noticia que sigue siendo impactante, son muchos trabajadores muertos, ¿no?, en accidente laboral. Al final es importante que sigamos estableciendo la necesidad de que nuestras empresas tengan todos los protocolos de seguridad
y que tengan evidentemente todas que la verdad es que no somos conscientes a veces de la obligación del empresario de velar y de vigilar por la seguridad y salud de nuestros trabajadores. Yo ahora que estoy trabajando mucho el derecho de desconexión digital y que, bueno, pues estamos viendo dónde debe tener encaje ese derecho de los trabajadores a la desconexión digital, si tiene que tener mayor encaje dentro de lo que es seguridad y salud laboral, si tiene que tener mayor encaje dentro de lo que es la jornada, dentro de lo que es bueno, pues el descanso, el derecho al descanso, el derecho a la conciliación de la vida familiar, es decir, es un derecho que no es fácil la ubicación del mismo, pero que esto nos obliga a poner otra vez el foco, ¿no? Y la atención en la necesidad de establecer, de implementar debidamente las políticas preventivas con la finalidad de evitar, evidentemente, ¿no? Pues esa cantidad ingente de muertos desde el punto de vista laboral. El despido de una empleada por el embarazo de su pareja es nulo, es un tema también muy bonito, el despido nulo por asociación. Fijaros el titular, ¿no? Es decir, el tribunal ha considerado que la trabajadora sufrió una discriminación por asociación y debería ser readmitida e indemnizada con 60.000 euros. Es una noticia muy chula en la medida de que tenemos en la cabeza que solamente, bueno, si está la trabajadora embarazada, bueno, pues no podemos tocarla, ¿no? En definitiva, porque ahí sí que tenemos como muy claro, ¿no? Que salvo que haya una causa real, es decir, que, bueno, pues que pillemos a la trabajadora robando, pues no podemos despedirla, pero fijaros en este caso, es decir, aquí el despido nulo por asociación es un tema también que yo lo he trabajado mucho, que lo he estudiado, porque es un tema muy bonito en la medida de que se declara el despido nulo, no por una vulneración del derecho fundamental de la propia trabajadora, sino de un tercero, en este caso de su pareja, ¿no? Con lo cual es un tema muy bonito. UGT exige al nuevo gobierno una jornada laboral máxima de 35 horas por ley. Bueno, vamos a ver qué nuevo gobierno tenemos, si es que finalmente tenemos aquí, todos piden, y bueno, vamos a ver finalmente en qué se concretan todas las peticiones, ¿no? Bueno, jornada máxima de 35 horas, fijaros también otras de las situaciones que están planteando los sindicatos, que está planteando también, bueno, pues los socios de gobierno, del futuro gobierno o de los socios actuales, ¿no? Y es que, fijaros, otra vez que se reactive, otra vez que vuelvan los salarios de tramitación. Se está solicitando, se prevé que se vaya a solicitar, ¿no? Si finalmente hay investidura, que entre los acuerdos para conseguir los votos pertinentes, pues haya una revisión también de las indemnizaciones al alza por despido. Fijaros también un tema muy interesante, y es que el derecho de opción en un despido no sea de la empresa, sino del trabajador. Eso la verdad es que es súper interesante. Bueno, todas estas cuestiones, pues no sé muy bien dónde acabarán, pero también os las voy transmitiendo, ¿no? En la medida de lo posible, si llegan a implementarlas, analizaremos con mucho detalle. Es muy interesante el hecho de que el derecho de opción, que tradicionalmente es de la empresa, salvo por supuesto, ¿no? Que el trabajador sea representante legal, en cuyo caso el derecho de opción lo tiene el trabajador, pero como regla general el derecho de opción, es decir, si en un despido el despido se califica de improcedente, la opción entre la indemnización o la readmisión la tiene la empresa, pues lo que se pretende también es que se modifique el derecho de opción y que la opción no lo tenga la empresa, sino la tenga el trabajador. Bueno, no sé, me parece muy interesante, no sé el recorrido que pueda tener. Aquí lo tenéis: saldar deudas autonómicas, encarecer el despido y cambios en la vivienda, exigencias económicas de los socios a Sánchez. El Supremo corrige al SEPE y avala cobrar simultáneamente el paro y la indemnización por despido. Bueno, esto también es una noticia muy interesante. El hecho de que una indemnización por despido esté diferido el pago y que el SEPE, a efectos de rendimientos, pues compute esa indemnización, es de locos, y que se excluya la prestación por el hecho de superar los rendimientos, pues es de locos, con lo cual también importante. El Supremo anula el despido de un trabajador de Huawei al considerar que hubo discriminación por edad. Bueno, lo habréis escuchado en estos últimos días en las noticias, ¿no? Bueno, esto, a ver, es noticia porque al final son empresas potentes, pero está a la orden del día. Cuidado con despedir
con trabajadores de cierta edad, sin causa, porque es verdad que al final opera, ¿no?, el indicio de que se está discriminando por razón de edad, así que cuidado. ¿Qué más? Los mensajes de ánimo del encargado no implican tolerancia con el trabajador que falta 19 días por un divorcio. En este caso, faltó 19 días en 5 meses, se limitó a enviar WhatsApp a su encargado, ¿vale? Es decir, que en este caso, bueno, pues lo que viene a decir la sentencia, que se declara la procedencia del despido, ¿no? Es decir, bueno, yo es que hay veces que alucino mucho, ¿no? Es decir, hay determinados trabajadores que no tienen mucha vergüenza. Los trabajadores con plus de disponibilidad sin derecho a desconexión digital. Bueno, como os he dicho, yo estoy trabajando ahora mucho la desconexión digital y la verdad es que siempre se me plantea la duda, ¿no? Es decir, yo por el hecho de tener un plus de disponibilidad, cómo queda reducido a cero, a la nada, o cómo se tiene que tratar, ¿no?, la desconexión de esos trabajadores que tienen ese plus, ¿no? Bueno, pues también importante. La limitación de bonificaciones a los contratos de sustitución por bajas de maternidad y paternidad genera quejas sindicales. Bueno, como sabéis, pues al final esto también es una situación, ¿no?, que desequilibra un poco las contrataciones y bueno, pues es verdad que como se han suprimido muchas bonificaciones, pues al final desestabiliza las contrataciones, ¿no? Uso pide a la ministra Montero que corrija el diseño que ha hecho el Ministerio de Trabajo de estas ayudas a la contratación, ¿vale? Así que bueno, estas son algunas noticias que me han parecido de interés, ¿vale? Bueno, otra vez importante, fijaros, hemos tenido hace poquito una píldora o un curso, bueno, como queráis llamarle, en relación a esto, es decir, en relación a la audiencia previa del artículo 7 del convenio 158 de la OIT. Bueno, pues de nuevo, otra vez a vueltas. Estamos esperando como agua de mayo, aunque ahora ya agua de octubre, que parece que ya va a empezar a llover mañana y que viene otra dana de estas horrible. Bueno, pues por favor, señores supremos, señor Supremo o señores y señoras del Supremo, ¿quieren de una vez unificar doctrina al objeto de darnos un poquito de seguridad jurídica? Bueno, pues a vueltas otra vez estamos, ya lo vimos en el curso, ¿no?, las diferentes sentencias, tanto de Baleares, de Barcelona, de Madrid, ¿vale? Entonces ahora pues tenemos Extremadura. Extremadura aplica convenio 158 de la OIT. El texto del artículo 7 está inspirado en el principio fundamental del derecho de defensa. Cuando una persona se ve expuesta a una sanción tan grave como la terminación de su relación laboral, que puede comprometer su carrera, incluso su futuro, es fundamental que se pueda defender. Este artículo se refiere no solo a los motivos relacionados con la conducta del trabajador, sino también al rendimiento. En cambio, no hace referencia a las necesidades del funcionamiento de la empresa, es decir, al despido objetivo. El artículo 7 establece el principio de que el trabajador, antes que se dé por terminada su relación, debe tener la posibilidad de defenderse, y el convenio no indica explícitamente la forma que debe adoptarse la defensa ni la forma en que debería presentarse los cargos. Lo importante es que los cargos se formulen, se comunique al trabajador sin ambigüedad, se ofrezca a ésta la posibilidad real de defenderse. En la medida que no lo ha hecho la empresa, el despido es calificado de improcedente. Otra vez un poquito, ¿vale? Recordaros lo que ya vimos en el curso. Mi consejo es que, por favor, en un despido procedente, es decir, en un despido con una causa real, no de estas cartas de despido que hacemos para quitarnos de encima a un trabajador, sino una carta de despido con potencia, como digo yo, pues, yo doy audiencia, lo tengo clarísimo, ¿vale? Así que, bueno, simplemente para que tengáis actualizada la doctrina a este respecto. Y luego también una sentencia interesante, al hilo un poquito también de lo que estamos comentando hoy, que es el teletrabajo y desconexiones por causa no imputable al trabajador. Es una sentencia interesante del Tribunal Supremo y que, bueno, pues que al final viene a poner un poco de manifiesto la doble vara de medir que tienen las empresas cuando sus trabajadores son presenciales, cuando sus trabajadores trabajan a distancia. Entonces, esta sentencia del 19 de septiembre, muy reciente, del Tribunal Supremo, lo que analiza son las desconexiones que se producen en el centro de trabajo a raíz, pues, de cortes de suministros de luz o de conexiones a Internet. Si se computa o no se computa como tiempo de trabajo efectivo, si se pueden repercutir, si se puede reducir el salario a los trabajadores. Imaginaros, pues eso, que hay un corte de suministro y los trabajadores que están teletrabajando se quedan sin posibilidad de trabajar. ¿Qué pretende la empresa? Pues que o bien eso se impute a los periodos de descanso o bien que se recupere. Bueno, lo que viene a decir esta sentencia es que el tratamiento de las condiciones laborales del personal que presta servicios en teletrabajo no puede tener peor condición que los trabajadores que trabajan de manera presencial. De forma que en este caso concreto, ¿vale?,
que es una empresa también de call center, ¿no? Los cortes de suministro de luz que se puedan producir en los centros de trabajo de la demandada no conlleva que sus trabajadores presenciales, en este caso, tengan que, bueno, pues que de alguna manera tengan que recuperar, ¿no?, el tiempo de trabajo afectado por dichas incidencias y no se les reduce tampoco el salario. Por lo tanto, ello no tiene por qué afectar a los trabajadores, se tiene que seguir la misma dinámica respecto de los trabajadores presenciales y los trabajadores que están en distancia, ¿no? Entonces, en este caso, nos dice que en el caso analizado, que ha quedado probado que en todas las plataformas de la empresa, excepto en la de Málaga, cuando un trabajador se desconecta, bueno, aparte no también, ¿no?, de las desconexiones concretas de cortes de suministro, también se analiza si se le puede, de alguna manera, los cortes que hacen los trabajadores cuando van al baño, pues también sí lo tiene que recuperar o no, ¿vale? Entonces, en este caso concreto, nos dice que en todas las plataformas de la demanda, excepto en la de Málaga, cuando el trabajador se desconecta para acudir al cuarto de baño y atender sus necesidades fisiológicas, eso se imputa a pausa de comida o a pausa de descanso. Entonces, bueno, pues también es un tema interesante, ¿vale? Entonces, lo que viene a decir el Tribunal Supremo es que los trabajadores que van al baño de manera imprescindible, o sea, vamos a ver, sí, a ver, una cosa es que estés yendo al baño cada 7 segundos, ¿vale? Entonces, pero vamos, si es algo habitual de ir al baño, algo puntual, vamos, como vamos todos, ¿no? Es decir, salvo que cada 2 segundos te esté bebiendo 18 litros de agua, pero bueno, eso son ya situaciones absolutamente excepcionales, pero dentro de una lógica, ¿vale? Pues lo que viene a decir el Supremo es que durante la propia prestación del servicio no se puede considerar que el tiempo que utiliza el trabajador, que es imprescindible para que pueda ir al baño, ¿vale?, no se puede entender que se tenga que imputar o sea, es decir, que se puede realizar y que se considera tiempo de trabajo, ¿vale? Se reconoce, por lo tanto, el derecho del personal que presta servicios para la demandada al uso del lavabo para atender a sus necesidades fisiológicas por el tiempo imprescindible y la correlativa obligación de la empresa de registrar esas pausas de forma separada del resto de descansos para comida, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, también, pues como os digo, importante. Así que, bueno, que le echéis un vistazo. Y poco más, no tengo más que contaros, espero como siempre que haya sido de vuestro agrado y como también siempre os digo, por favor, cualquier duda o aclaración que tengáis, no solamente de la sesión de hoy, sino de cualquier cosa, estamos a vuestra disposición. Un abrazo para todos, cuidaros mucho.